¡Alerta! Y es que si haces alguna de estas cosas al momento de tomar vino, tienes que cambiar. Llegó la hora de cambiar. Bienvenido a mi canal, mi nombre es Carlos Manuel Torrealba y el día de hoy te voy a contar esas 10 cosas que la gente suele hacer al momento de tomar vino, y de verdad que eso a mí cada vez que lo veo digo, pero ¿cómo es posible teniendo tanto contenido, tantos canales como este donde te explico de manera muy sencilla el tema del vino? ¿Cómo es que no lo han visto? ¿Cómo es que se siguen cometiendo estos errores? Bueno, pues hoy llegó el día que despejemos todos estos errores para que tú no los cometes y siempre quedes muy bien. Por eso te invito a que te suscribas a este canal, le des clic a la campanita para que te enteres cada vez que monte un nuevo video. Por supuesto, me sigas a través de mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, para que conozcas un poco más sobre mi vida, y porque allí también suelo dar videos cortos y muy prácticos para temas del vino del día a día. El primer error del que te voy a hablar tiene que ver con servir el vino a la temperatura incorrecta. Y es que mira, servir un vino a la temperatura equivocada puede cambiar completamente la experiencia de tomar vino. En el caso de un vino tinto, cuando lo sirves muy frío, vas a perder aromas y sabores que tiene ese vino. Y cuando lo sirves muy caliente, lo que va a resaltar allí va a ser el alcohol. Entonces no vas a poder tener una manera lógica y una manera real de poder evaluar si ese vino está bueno o no, si te gusta o no te gusta. Lo mismo pasa con los vinos espumosos, con los vinos blancos y los vinos rosados. Estos vinos se tienen que servir fríos. Si se sirven muy calientes, pues nunca te van a saber igual. Entonces, una temperatura correcta te permite mejorar la experiencia. Por eso, yo te recomiendo, mira, sin entrar en detalles técnicos de tantos grados, porque es mentira que nosotros siempre tenemos un termómetro de vinos a la mano y siempre lo estamos metiendo el termómetro allí para medir si está la temperatura adecuada. Mira, los vinos tintos simplemente mételos en la nevera, o si en caso de que no esté en la temperatura ideal, mételo, si consigues una hielera, déjalo reposar allí por unos 10 minutos aproximadamente, porque lo que quieres es que se enfríe un poco, pero no del todo. Y por supuesto, servir la medida adecuada en la copa, porque si la sirves muy llena, el vino evidentemente se te va a calentar cuando lo vas tomando. Si lo sirves a una medida más o menos como la que está acá, vas a poder disfrutarlo en esa temperatura ideal. A mí, por ejemplo, me gusta servirlo a este nivel, e inclusive hasta muchas veces menos. Prefiero servirme a cada rato que dejar que el vino se me caliente. Otra cosa muy importante, oye, por favor, no sujetes la copa de esta manera. Y para el caso de los vinos blancos, rosados y espumosos, mételos en esa nevera, deja que se enfríen. Cuando estén bien fríos, pues sácalos, sírvelos y empieza a tomártelos. No te compliques la vida. El segundo error muy típico es agitar la copa como si estuvieras, tú sabes, batiendo ahí un cóctel. Y es que, primero, esto puede ser muy peligroso, porque tanta agitadera llega un punto que de repente se te puede botar el vino y haces un desastre. Tampoco es correcto cada vez que vas a tomar, agitar la copa y tomar, agitar copa y tomar. Eso también lo veo mucho. No, agitar la copa tiene una razón y se hace para poder oxigenar el vino y también para poder avivar esos aromas, y por lo general lo hacemos para percibir qué es lo que vamos a encontrar en el vino cuando lo estamos catando. De repente, cuando abrimos esa botella, nos servimos un poco, nosotros hacemos en primer lugar, olemos en primera nariz, es decir, sin agitar la copa. Ahí vamos a obtener unos aromas. Ahora, para obtener otros aromas y también para hacer que se resalten más aromas, ahí sí agitamos levemente la copa e introducimos la nariz, y ahí vamos a obtener estos nuevos aromas. Esa es la razón por la que tenemos que agitar la copa, pero no es en todo momento. No creas tú tampoco que esto te hace ver como todo un experto, el que vive agitando esa copa y todo esto. Y ahí sí, aquí estoy yo, el que más sabe de vino. Mejor dicho, vas a ser el agitador de copas. El tercer error tiene que ver con sujetar la copa de vino por el cáliz.
Y esto me da mucha risa porque solemos verlo muchísimo inclusive en la televisión, en series de Netflix, en las películas, en todos lados siempre vemos cómo la gente está hablando y tú sabes, y claro que sí, aquí estamos tomándonos este vino delicioso y la agarra así, la pone acá. Hay gente que es peor, que la agarra así como si esto fuera una copa de brandy, está tranquilamente así, no sé qué. Terrible. En primer lugar porque cuando hacemos esto y sujetamos la copa por el cáliz, nuestros dedos dejan marca en la copa y esto se ve muy feo, se ve poco higiénico. Y en segundo lugar porque la copa tiene un sentido, está hecha de esta manera por una razón, porque si no tomáramos vino en vasos y ya está. Esto tiene una razón y es precisamente para que nuestra mano no entre en contacto directo con el vino, porque nuestra mano tiene calor y el calor efectivamente va a incidir, si la dejamos mucho tiempo, va a incidir en que la temperatura del vino se altere. Ojo, tampoco es que si la agarramos aquí, ¡ah, ya se cambió el vino, ya cambió la temperatura, qué desastre! No, tampoco es tan exagerado. Pero si estamos permanentemente sosteniendo la copa, probablemente sí va a cambiar la temperatura y eso va a hacer evidentemente que cometas entonces el error número 1, que cambies y alteres la temperatura del vino y no lo disfrutes. Entonces, la copa tiene esta forma, tiene un tallo. Fíjate, estas son las partes de la copa: el cáliz, el tallo y la base. Estas son básicamente las tres partes. Entonces, hay dos maneras correctas de agarrar la copa, o bien por el tallo o por la base. Es muy sencillo, entonces busca la manera como se te sea más cómodo. Yo a veces hago una combinación entre el tallo y la base de esta manera y también está correcto, o simplemente asegúratelo y sosténla así. No la vayas a sostener así tampoco, porque esto también es súper mamarracho, por favor. Pero oye, de manera delicada, con la punta de tus dedos, simplemente la sostienes así y vas perfectamente bien, no se te va a caer y no va a ser ninguna tragedia. Error número 4, llenar demasiado la copa. Recuérdate que es necesario que agitemos nuestro vino para poder catarlo. Si la llenamos mucho, este movimiento no va a ser posible, se te va a derramar, va a ser un desastre. Además que también entonces ese vino te va a durar muchísimo tiempo en la copa y va a perder su temperatura. Eso va a ser un desastre. Es más, ni siquiera vas a poder introducir tu nariz en la copa para poder apreciar esos aromas. Por eso la regla de oro, como ya te dije, es que te sirvas el vino siempre a esta altura. No se sirve por la mitad porque sería por acá, sino es un tercio de la copa aproximadamente. Si es un poquito menos, hasta sería mejor. Es muy bueno dejar este espacio para que el vino siempre se oxigene, se mantenga vivo y puedas disfrutarlo muchísimo mejor. Para el caso del vino blanco y el rosado, también sírvelo más o menos a esta altura. Yo diría hasta un poquito menos, porque este vino se te suele calentar un poco más rápido que el tinto. En el caso de los espumantes, la gente suele llenar las copas de los espumantes hasta arriba y no, también aplica la misma regla, un tercio de la copa para que así esas burbujas puedan persistir, puedan durarte muchísimo más y no se te vaya a calentar tu maravilloso espumante. Mira, por cierto, si te está gustando este video, te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita para que te enteres cada vez que monte un nuevo video y sigas aprendiendo de manera sencilla sobre el mundo del vino. También te invito a que me sigas por las redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, donde todos los días estoy publicando información interesante, breve, corta, pero que seguro te va a ayudar. Error número 5, tomar el vino en la copa equivocada. Y esto, señores, puede llegar a ser un desastre para el vino. Yo hice, por cierto, un video donde demostré la importancia de las copas y cómo el vino cambia según el tipo de copa que utilices. Por eso, copas pequeñas como estas no son las apropiadas, porque además son de vidrio, son muy pequeñas, van a encerrar los aromas del vino, no vas a poder apreciarlos bien. Estas copas tampoco son ideales porque a pesar de que son más grandes, pero son de vidrio. Fíjate, mira el grosor de la boca de la copa. Esto demuestra que es una copa de vidrio y sí incide completamente el sabor cuando utilizas copas de vidrio versus copas de cristal como esta, que es una copa de Riedel, donde fíjate la gran diferencia de la copa, es mucho más delgada, mucho más fina, quizás expresar los aromas muchísimo mejor. Tampoco se te ocurra usar un vaso de plástico. Esto realmente te va a arruinar
tu experiencia de tomar vino. Pero bueno, imagínate que no tienes una copa de cristal de Riedel que son súper exclusivas, sino que lo que tienes en tu casa es esto. Bueno, entre escoger una pequeña y una así, pues preferiblemente esta grande para que ese vino se oxigene muchísimo mejor. Para el caso de los vinos blancos y los vinos rosados, esta sería la copa ideal. Fíjate que es un poquito más pequeña que la de tinto. Y para el caso de los espumantes, yo sé muy bien que tú sueles tomar tu espumante en estas copas, que son las tradicionales, pero ya estas copas tipo flauta están en desuso. Los expertos dicen que las copas ideales para tomar los vinos espumosos serían estas, las que son iguales a las copas de vino blanco, porque acá se va a conservar muchísimo mejor la burbuja. Esta copa tipo flauta quedó meramente para un tema estético, ya han pasado de moda, así que te invito a que estas las deseches y empieces a utilizar las de vino blanco para tus espumosos. Error número 6. No dejar al vino respirar cuando el vino lo necesita. Y esto aplica para aquellos vinos que han pasado por barrica, aquellos vinos que se han añejado por mucho tiempo. Muchas personas cometen el error de abrir la botella, descorchar la botella y servirlo inmediatamente en la copa. Esto es un error. ¿Por qué? Porque ese vino ha tenido muchísimo tiempo guardado. Entonces tenemos que darle chance a que ese vino respire, se oxigene, para que nos pueda dar esos aromas que él tiene, esos aromas que ha mejorado, que ha madurado, para que así tú puedas tener una mejor experiencia. Ahí es cuando viene a entrar un papel muy importante el decantador. Siempre es importante que estos vinos que han pasado por muchos meses en barrica, que tienen mucho tiempo guardados en botella, que los lleves al decantador para oxigenarlo, liberar esos aromas y así poder apreciar mejor el vino. Lo dejas reposar un ratito. Esto aplícalo por favor para aquellos vinos que hayan pasado por lo menos unos 5 años guardados, sea en barrica o en la botella, para que así puedas percibir todos esos aromas y sabores que ese vino te va a dar y así puedas tomar una decisión adecuada y valorarlo de la manera correcta. Error número 7. Mezclar el vino con hielo o con alguna soda que tengas por ahí sin saber lo que estás haciendo. Ojo, y con esto no quiero decirte que sea un error ponerle hielo al vino en sí. Si es de tu agrado, no tengo ningún problema. Aquí tenemos que también aprender a abrir nuestra mente. Pero sí es muy cierto que hay vinos, por ejemplo, que han pasado mucho tiempo en barrica, un vino que, oye, tienen una producción y una preparación muchísimo más sofisticada, que provienen de unas regiones muy específicas, como por ejemplo quizás un vino francés de la región de Burdeos. Este tipo de vino sí te invito a que no les vayas a poner hielo, porque ahí no vas a apreciar todo lo que implica ese vino. Yo te recomendaría que si te gusta el vino con hielo, pues lo hagas con vinos jóvenes, vinos que son mucho más sencillos, no vinos que son costosísimos, porque ahí la verdad es que lo que estás es perdiendo el dinero, porque te vas a ver igual un vino mezclado con hielo que al final se va a derretir y se va a poner aguado el vino. Va a ser lo mismo que hagas eso con un vino de una botella de $1000 a que lo hagas con una botella de $5. Ahí la verdad no estás haciendo nada. O también mezclarlo. Si, qué sé yo, te estás preparando un calimocho que es vino con Coca-Cola, como lo hacen allá en España, específicamente en Bilbao, no vale la pena que utilices un vino costosísimo para mezclarlo con Coca-Cola, aunque allá en Bilbao me dicen que, que el mejor calimocho está hecho con el mejor vino que puedas conseguir, porque recuerda, no solamente lleva Coca-Cola, también lleva hielo, un toque de limón, entonces ya ahí prácticamente estás haciendo un cóctel. Ojo que es válido, pero no te recomiendo que lo hagas con vinos costosos. Si lo que quieres es refrescar el vino, bueno, hay mejores maneras de hacerlo, como por ejemplo meterlo en el freezer por lo menos unos 10 minutos, como ya te lo dije, y después lo sacas y ahí se te va a refrescar el vino, pero metiéndole un hielo directamente a ese vino que te costó una buena platica, pues no te lo recomiendo. Error número 8. Guardar un vino tinto en la nevera de esa que tenemos en nuestra cocina y esperar que ese vino vaya a saber igual. Una cosa es que almacenes tus vinos en vineras y neveras donde puedas controlar la temperatura para el caso de los vinos tintos o blancos, y otra cosa es que decidas guardar ese vino tinto en la nevera de tu casa donde tú guardas tu comida. ¿Por qué? Porque esa nevera de la cocina va a estar a una temperatura bastante alta, va a exceder
exceder la temperatura adecuada que debe tener un vino tinto. Por eso te invito a que utilices vineras adecuadas donde tú vas a poder regular la temperatura y donde únicamente vas a tener allí almacenado vinos. Es que recuérdate que el vino no es eterno. Ese vino, cuando está dentro de la botella, él es un ser vivo que con el tiempo va a ir evolucionando, y para ello también necesita un cuidado adecuado en cuanto a temperatura, en cuanto a la luz. Si le pega al vino luz permanentemente, ese vino va a cambiar, va a evolucionar de una manera más rápida. Lo mismo ocurre con la temperatura. Yo recuerdo muchas veces, a mí me ha pasado que he comprado un vino, lo dejo en el carro y el carro resulta que estuvo estacionado todo el día en la calle agarrando sol, y ahí el carro se llena de muchísimo calor. Evidentemente el vino se calienta y luego cuando lo metes entonces en la nevera, fíjate, han pasado ya dos impactos, pasó de calor a un frío. Entonces bueno, después cuando lo descorchas, lo abres, ese vino no va a ser igual y por supuesto no le vas a dar la valoración adecuada que ese vino realmente tiene. Entonces, por eso, una vez que compras el vino en anaquel, donde lo hayas comprado, procura que lo tengan almacenado siempre en buenas condiciones y luego lo llevas a tu casa para almacenarlo también en condiciones óptimas de temperatura y sobre todo de luz. Y tú seguramente me dirás, Carlos, pero ¿y si de repente abrí una botella de vino y no me la tomé toda, dejé la mitad, el vino se me va a dañar? Sí, efectivamente el vino se te va a dañar si no lo consumes en un periodo de 3 a 5 días, porque una vez que lo abres, le entra oxígeno al vino y ese es el principal enemigo del vino, porque el vino con el transcurso de los días y en un corto plazo va a empezar a oxidarse y va a cambiar por completo. Por eso es muy importante que una vez que lo abras, y si no te lo tomaste todo, le pongas de nuevo el mismo corcho y lo dejas almacenado en un lugar óptimo. También existen herramientas maravillosas como un aparatito sellador al vacío que lo estás viendo allí en pantalla, tiene un tapón, colocas el tapón y sacas ese aire que tiene y lo dejas almacenado. Así también te va a durar muchísimo más tiempo. Error número 9, oler el corcho para evaluar la calidad del vino. Miren, esto yo lo veo muchísimo. Sí, es muy cierto que una vez que te abren la botella de vino, te colocan el corcho allí para que tú lo huelas. Está bien, esto es más protocolo que una realidad, porque al final el corcho huele a corcho. El corcho no te va a definir a ti si ese vino está correcto o no. La única manera de saber si ese vino está correcto es catando el vino, es decir, probándolo con todos tus sentidos, no por el corcho, ni porque el corcho tenga un manchón morado acá o lo tenga por acá un poquito más, o se le haya inclusive hasta se vea un poco roto, se vea en mal estado. Eso no te va a definir la calidad del vino. Eso lo que te va a dar es un indicativo de que el corcho pues se dañó y cumplió su función. Hay vinos de 50 años que es imposible que puedas abrir la botella porque el corcho está completamente dañado, y si utilizan unas pinzas que se calientan, se parte el pico de la botella y se toma el vino. Así que si fuera por eso, estarías dejando de tomarte un vino que está todavía en buenas condiciones, que tiene 50 años, porque el corcho simplemente está podrido, está dañado y ya no sirve. Así que oler el corcho no es indicativo de nada. Te puede dar ciertas pistas de lo que puedas conseguir, pero aquí tienes una combinación de aromas de corcho y del vino, y eso no te expresa perfectamente lo que vas a tener en tu copa. Y el error número 10 tiene que ver con creer que el vino más caro siempre es el mejor. Esto no es así. La calidad de un vino no se define por el precio. Hay vinos de gama muy económica que pueden ser muy ricos, y todo va a depender de tu gusto. Por eso es que yo te invito a que siempre veas estos videos, porque de esta manera tú vas a poder educarte y tener un propio criterio. Los precios de los vinos vienen dados también por la manera como se elaboró el vino. Si de repente esa uva se cosechó de manera manual o de manera mecánica, por supuesto que cuando es algo manual es muchísimo más costoso, porque seleccionó uva por uva de manera manual. Eso requiere de un proceso más grande, eso requiere de más personas, eso requiere de mayor selección, y evidentemente ya por este simple hecho va a hacer que ese vino incremente el precio. También un vino que fue añejado en barrica por X cantidad de meses y luego fue almacenado en la botella y quedó reposando en la bodega por X cantidad de años para luego salir al mercado, por supuesto que esto va a tener
una mayor incidencia en el precio. Pero eso no necesariamente tenga que ver con que ese vino es de mejor o menor calidad. Los vinos que pasan por barrica tienen la función de que estos vinos puedan tener mayores sabores y aromas a barricas y todos aquellos aromas terciarios que proporciona la barrica, como el cuero, como los frutos secos, como el café, como otros aromas que están allí inmersos, y eso te hace que este vino pues sea un vino más complejo. Los vinos que no pasan por barrica tienden a ser vinos más frutales, y hay personas que prefieren una complejidad en vino y hay personas que prefieren vinos más frutales porque les son más agradables, porque lo disfrutan más, van mejor con las comidas que quieren. Así que no te dejes llevar por el precio de un vino, sino que te invito a que tengas tu propio criterio y que cada vez que pidas un vino te vayas más que todo es por tu gusto, bien sea de la cepa, de una región determinada, del tipo de vinificación, entre otros elementos que seguro que con el paso del tiempo y con esa práctica que vayas teniendo en el consumo del vino responsable, vas a poder tener entonces un criterio que te permita a ti decir cuál es mejor, cuál es peor, cuál te gusta, cuál no te gusta, y no simplemente compres y pidas un vino por un precio para quedarte como que sí, sé muchísimo de vinos y resulta que al final el vino que pagaste bastante costoso no te gustó para nada. Eso sería una gran decepción. Ahora que ya conoces estos errores, por favor te lo suplico, no los vuelvas a cometer y pon en práctica todas estas recomendaciones que te he dado para que disfrutes muchísimo más del vino en tu día a día. Por favor, déjame en los comentarios cuál de estos errores son los que tú consideras has cometido para leerlos. Y si tienes alguna pregunta o algún comentario, por favor, déjamelo acá para que conversemos, que soy yo directamente el que los responde. También quiero comentarte que estoy buscando patrocinantes para mis videos de YouTube. Así que si estás interesado en promocionar tus productos, te invito a que me escribas aquí al correo electrónico para poder conversar, enviarte el Media Kit y todo lo que contempla poder aparecer acá junto conmigo y así promocionar tus productos. Les recuerdo que ya por acá por YouTube somos más de 103.000 suscriptores, eso es una cosa maravillosa y se lo debo a ustedes por verme cada vez que monto un nuevo video, tanto en los YouTube Shorts como en estos videos largos, así que muchísimas gracias. Por Instagram ya somos más de 219.000 personas, por TikTok más de 195.000, es decir, tenemos una comunidad en redes sociales de más de 500.000 personas, esto es algo maravilloso. 500.000 personas que aman el mundo del vino, que aman lo que estoy haciendo a través de las redes sociales, y por eso te invito a que puedas estar aquí conmigo, a que tu marca pueda ser parte de este proyecto maravilloso. Y a ustedes que me ven, los invito a que si todavía no te has suscrito al canal, por favor, hazlo. Recuerda que es totalmente gratis y es la mejor manera que tienes para apoyarme. También dale like al video si te gustó, porque así el algoritmo me ayuda a que este video se muestre a cada vez más y más personas y nosotros podamos seguir con este proyecto adelante y seguir divulgando el mundo del vino de una manera sencilla y práctica. Sígueme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Así que ya sabes que el mejor vino es el que más te gusta. Y si te gustó este video, compártelo y sígueme para que sigas aprendiendo de manera sencilla sobre el mundo del vino. ¡Salud!